Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Buenos días a todas y todos ustedes. Estamos en canalpatrio.tv, voz e imagen de la sociedad civil. Bueno, pues estamos en el programa de espacios de diálogo de mujeres insurgentes. El día de hoy pues es un día muy especial para nosotros. Yo quiero agradecer muchísimo que nos haya dado esta oportunidad el licenciado Carlos de Buen. Él es licenciado en Derecho, especialista en laboral por la Universidad Panamericana y maestro en Sociología por la Universidad Iberoamericana. Gracias, licenciado Carlos de Buen, por estar aquí. En verdad, para mí es un honor el que tú estés aquí en este programa de Mujeres Insurgentes. Y bueno, agradecer muchísimo al ingeniero Hugo Aguirre que nos dé la oportunidad aquí en cabina de darnos respaldo, y al licenciado Roberto Villaseñor por los espacios aquí en canalpatrio.tv. Ni más ni menos, el licenciado Carlos de Buen. Él ha sido un personaje clave en el asunto del Sindicato Mexicano de Electricistas. Estoy hablando de la defensa jurídica. Y creo que esto no solamente te da un reconocimiento, te abona a tu trayectoria profesional, pero sino también, siento yo, desde mi punto de vista, en el aspecto político. Creo que tu inserción en este asunto del sindicato ha sido verdaderamente trascendente. Pero los mexicanos, por lo menos gente como yo, modesta, como usted, no nos esperábamos de una determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tan tajante para el Sindicato Mexicano de Electricistas. Así es, bueno, pues muchas gracias, el honor es mío. Yo creo que además para un varón, perdón que use la palabra para no confundir hombre, que es término genérico también, estar en un programa de Mujeres Insurgentes es un honor muy especial, ¿no? Es un doble honor. Bueno, pues este tema de la experiencia profesional, desde luego es muy enriquecedora, ¿no? En un tema como el del ESME nos ha tocado, pues en los dos gobiernos panistas, ser defensores de causas sindicales muy controversiales, de eso estoy muy consciente, ¿no? El tema de los mineros y el tema de los electricistas. Y hemos obtenido resoluciones favorables, otras resoluciones en contra. Esta que nos trae ahora, pues tristemente es una resolución en contra, muy injusta, y de ella vamos a hablar. Y bueno, uno como abogado no presumiría de los asuntos que al final se resolvieron en contra, pero ciertamente sí ha sido una oportunidad para estar en el foro público, en la discusión. Y bueno, yo seguiré sosteniendo toda la vida mientras no me demuestren lo contrario, y no hay manera de que me lo demuestren, creo yo. A lo mejor ahí va mi necedad también un poco, pero en fin, que no teníamos razón, ¿no? ¿No te parece que incluso desde el punto de vista político y jurídico, perdiendo ganan? Bueno, no soy tan optimista, ¿no? Me hubiera gustado más ganar ganando, que es lo que ya se había obtenido de esta resolución del segundo tribunal colegiado, donde había dicho con toda razón, pues aquí no hay causa de fuerza mayor, por lo tanto no hay ninguna razón para dar por terminadas las relaciones de trabajo. Y como consecuencia de ello, pues quienes sigue prestando el servicio, Comisión Federal de Electricidad, pues Comisión Federal sigue siendo el patrón. En esencia, esta había sido la resolución. Hoy tenemos a 44,000 familias que perdieron, bueno, cuyo sostén, 44,000 trabajadores que perdieron el trabajo hace ya 3 años y medio casi, donde, por lo que entiendo, la inmensa mayoría pues no han logrado tener un empleo decente, como diría la Organización Internacional de Trabajo, o digno, como diría nuestra Ley Federal del Trabajo, en donde pues han conseguido algunos
trabajillos ahí, alguno me ha ido a vender un cuadro, cosas así, más que un cuadro, un póster, ¿no? Pues porque han hecho estas cosas para poder sostenerse en la lucha. Bueno, sabemos que de la 2/3 partes, poco más o menos, aceptaron las liquidaciones que ofreció el gobierno federal, liquidaciones que además fueron aceptadas evidentemente bajo presión, con vicios de la voluntad, pero no todos, que eran nulos, pero quedaron un grupo grande, como 16.599, me parece que es el número que maneja el ESME, que no aceptaron estas liquidaciones, que siguen en pie de lucha, y para ellos pues era mucho más interesante el poder recuperar su trabajo, el cobrar 3 años de salarios vencidos, o poco más de 3 años. Muchos de ellos estaban a un día de jubilarse, bueno, si no a un día, algunos a un día, otros a lo mejor a una semana, unos más a un mes, ¿sí? De resolver de por vida la situación económica de la empresa, no con jubilaciones que los hicieran ricos ni mucho menos, pero, claro, pero que les permitían mantener el estatus económico que habían tenido, y donde había una promesa finalmente del gobierno federal a través de Luz y Fuerza al Centro, de que cumplidas tales condiciones, ellos tenían ya derecho a tener esa pensión vitalicia, como la han tenido muchos otros trabajadores y muchos funcionarios, sobre todo del sector financiero, Banco de México, Secretaría de Hacienda. Pues yo quisiera ver que a estos señores de repente les dijeran, pues ya se te acabó tu trabajo y olvídate de la jubilación, y aquí tienes 3 meses, 6 meses, 2 años de salario o lo que quieras, pero ya no es tu jubilación vitalicia. Bueno, eso sí se hizo con los trabajadores, y entonces sí, la verdad es que no soy tan optimista como para decir que perdiendo ganamos, ¿no? Yo creo que perdimos, ¿no? A mí me duele mucho. En realidad no me siento responsable, pero bueno, fui una gente pues que a la que se le confirió esa confianza para defender al sindicato mexicano de electricistas y a los trabajadores. Y al final no rindo cuentas buenas, y bueno, lo que me queda la tranquilidad es que hicimos todo lo que pudimos, y que estoy pero seguro... no fue asunto, digamos, por parte de la defensa, sino aquí ya entraron otro tipo de asuntos, el político, el económico. Desde luego, y lo más triste de todo es que fue la Suprema Corte, ¿no?, la que tomó la última palabra en una decisión absolutamente antijurídica, en donde solo uno de los 11 ministros, el ministro Cosío, y hay que decirlo, sostuvo que ese recurso que promovió el gobierno federal a través del SAE, del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes, o Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, era un recurso indebido que no debía proceder. Fue el único que lo sostuvo, todos los demás aceptaron el recurso, empezando por el presidente de la Corte. Un papel muy lamentable, un papel tristísimo de los señores ministros, ¿no? Y luego la segunda sala, porque eso fue en la primera sala, es decir, primero es el presidente de la Corte el que admite un recurso que en condiciones normales no hubiera admitido nunca, y ahí hay decenas o cientos de casos que me permiten afirmar esto. Yo mismo he llevado un recurso de esa naturaleza con mucho mejores argumentos, por ejemplo en el caso de Cananea, y el presidente de la Corte no lo admitió, y reclamamos ese acuerdo, y entonces me parece que fue la segunda sala, sostuvo la no admisión del recurso. Dijo, aquí no hay un problema de constitucionalidad, es decir, de interpretación de la Constitución, y había muchos mejores argumentos que en el caso del ESME. Y sin embargo, en el caso del ESME, el presidente lamentablemente pues acepta yo no sé qué tipo de presiones o criterios, admite el recurso, lo manda a la primera sala para que confirmen o deseche su admisión. La primera sala, insisto, con la excepción del ministro Cosío Díaz, y me parece que integrada solo por 4 ministros, porque acababa de entrar el ministro, tengo que sacar aquí mi acordeón, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Me parece que él no interviene, entonces bueno, lo dejaríamos a salvo, ni a favor ni en contra, simplemente no habría intervenido. Pero los ministros Arturo Saldívar, Olga Sánchez Cordero y Jorge Mario Pardo Rebolledo, todos dicen sí, se admite el recurso o sostenemos el acuerdo del presidente, y eso es vergonzoso.
Y luego la segunda sala. Qué decepción, Beatriz, porque yo creía que había 2 ministros por lo menos que tenían decentes, honorables, ¿no? Pero no, los 5 ministros de la segunda sala, Fernando Franco, Luis María Aguilar Morales, que fue el ponente, Margarita Luna Ramos, Sergio Valls y este nuevo ministro que no tengo el gusto, Alberto Gelacio Pérez Ayán, los 5 ministros votaron en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas, de los 44,000 trabajadores, votaron en contra de la justicia, votaron en contra del derecho. Es vergonzoso, decepcionante. Yo quisiera dedicarme a otra cosa de pronto, pero ahí sí, lo que tú me decías es cierto. También como abogado estos son acicates para continuar en la lucha y tratar de que el día de mañana tengamos un sistema un poquito mejor. Pero es decepcionante y es triste creer que vamos avanzando muy despacito hacia un sistema más democrático, en donde el Poder Judicial ejerza con más dignidad su papel y de repente ver que siempre no. Pues sí. Yo creo que este es un asunto a donde indiscutiblemente a ti te da elementos muy gratificantes. Estamos hablando de algo que en esta etapa de la historia de México, en nuestro país, nos está expresando el desaire, el desdén, la poca importancia que le dan. Es decir, aquí no cuentan los trabajadores. No, para nada. Aquellos que verdaderamente generan la riqueza en este país. Entonces, a mí me parece que esto es verdaderamente trascendente y hay que subrayarlo. Porque los ricos, la oligarquía en este país, a aquellos sí les regresan mucho dinero por hacer un trámite ante el SAT, ante la Secretaría de Hacienda, ¿verdad? Y en cambio a los trabajadores, no. Hubo un caso muy sonado, ya no es igual que diga nombres o no los diga, pero que en el cual una empresa muy importante obtuvo la devolución de muchos millones de pesos o miles de millones, no sé cuántos, por el IVA, pero por el IVA que le pagamos nosotros al comprarle sus bebidas, y al final el dinero se lo devuelven a la empresa porque dicen que era de alimentos. Pues sí, tienes razón, efectivamente el gran capital sigue mandando y los trabajadores siguen importando muy poco. Pero nos estamos quedando solos, es decir, no porque el neoliberalismo sea exclusivamente mexicano, no, pero en tema salarial sí, porque hoy somos el último o penúltimo lugar en el mejor de los casos en América Latina. Esto comprende todos los países de habla hispana, inclusive Brasil, en el continente americano, en salarios mínimos. Esto además, pues una estadística que leí hace poco, no recuerdo ahora exactamente cuál es la fuente, pero era una fuente confiable, o Banco Mundial, o alguna cuestión de esta naturaleza, en donde decía, me llamó también la atención, que solo Uruguay tenía un salario mínimo menor. Y luego me metí a buscar el salario mínimo de Uruguay y no me coincidía con esa información, porque el salario mínimo uruguayo, según otra información, pues era del doble o triple del salario mínimo en México. Entonces, esto nos da una idea muy clara de que en México seguimos creyendo que el abaratamiento en los costos de las empresas a cargo de la economía de los trabajadores va a ser, digamos, el gancho o el anzuelo para que vengan a invertir capitales extranjeros, porque aquí es muy barato contratar a los trabajadores. Y es un gran error. Digo, siempre recuerdo esta anécdota de un empresario, pues que debe ser un líder ejemplar entre muchos empresarios. Estoy hablando de Henry Ford. Y a Henry Ford, el creador de la Ford Foundation, bueno, de la fábrica Ford, luego ya se hizo la fundación. A Henry Ford le preguntaban: oiga, señor Ford, ¿y usted por qué paga tan buenos salarios? Y la respuesta es que alguien me tiene que comprar mis coches. Pues sí. ¿No? Entonces, pero no, aquí pagamos pésimos salarios porque creemos, ¿sí?, que los gringos o los canadienses dentro del TLC o alguno de tantos países con los que tenemos tratados de libre comercio nos van a comprar
nuestros coches, porque también seguimos haciendo muchos coches, ¿no? O lo que hagamos. Entonces aquí fabricamos muchas cosas, pero no para el mercado mexicano, sino el proyecto es para el mercado internacional, para otros mercados, aunque acá la gente se siga muriendo de hambre. Y países como China o como los tigres en general del sureste asiático, sí compitieron también con salarios muy bajos. Bueno, hoy tienen salarios mucho mejores que los nuestros. ¿Por qué? Porque tuvieron la inteligencia de que a medida que iban creciendo sus economías, iban remunerando mejor a sus trabajadores. Y se fortalecía el mercado interno. Claro, claro. Aquí el mercado interno parece importar muy poco. Es decir, es un mercado de un nivel muy bajo. Sí, hay empresas que se dedican a vender productos muy populares, pues que les va muy bien. Qué bueno, les va muy bien. Pero lo demás es para importar. Hay un aspecto que sí me gustaría mucho que tú destacaras, el aspecto de cómo se revoca un amparo otorgado por un tribunal de circuito. Bueno, en la ley de amparo existe este recurso como algo verdaderamente excepcional, que es un recurso de revisión en amparo directo. El amparo directo en principio es última instancia, un tribunal colegiado. Si el tribunal colegiado declara la inconstitucionalidad de una ley o hace una interpretación directa de la Constitución, son los dos supuestos, declarar inconstitucional una ley o hace una interpretación directa, así dice, directa, de la Constitución, entonces se puede presentar un recurso de revisión en amparo directo, del cual debe conocer la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Debo hacer una pausa porque cuando nosotros promovimos este amparo en contra de la resolución de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que vamos, el presidente de la Junta Federal es un servidor, es un sirviente, vamos a decirlo claramente, no es un servidor público, es un sirviente del presidente. El presidente lo pone y lo remueve libremente. El presupuesto de la Junta Federal es parte del presupuesto de la Secretaría del Trabajo. O sea, ahí no hay ninguna independencia. Esos son tribunales que ya deberíamos de haber prescindido de ellos, como lo ha hecho el resto del mundo. Ya tribunales tripartitas en materia laboral dependientes del Poder Ejecutivo, somos el único país que vergonzosamente lo sigue sosteniendo. Ya no hay ningún otro en el mundo que yo sepa. Y esto lo he preguntado a funcionarios de la OIT y demás, y me lo han confirmado. Bueno, olvidémonos de la Junta Federal. De ahí el asunto pasa al tribunal colegiado y la Procuraduría General de la República, probablemente por desconfianza con el tribunal colegiado, le pide a la Suprema Corte que traiga el asunto. La Suprema Corte manda a pedir el expediente y dice, oye, aquí no hay materia de constitucionalidad, yo no lo puedo atraer, esto lo tiene que resolver el tribunal colegiado. Entonces, la Corte ya había dicho que en ese caso no había materia de constitucionalidad y luego cambió de opinión. Se desdijo, o sea, traicionó su propia opinión. Por eso yo ya había dado por sentada la victoria cuando habíamos obtenido la sentencia favorable del tribunal colegiado, porque aquí no hay interpretación directa de la Constitución, ni directa ni indirecta, no hay nada que se le pueda acercar a una interpretación. Yo ya viví la experiencia desde el otro punto de vista, de presentar un amparo con muy buenos argumentos y que me dijera, no, si no dice directamente el tribunal colegiado que está interpretando el artículo tal de la Constitución, no procede el recurso, y aquí no había el caso. El mismo tribunal colegiado le dijo a la Corte, porque tiene que rendir su informe, dice, Corte, aquí no hay interpretación de la Constitución, yo no hice ninguna interpretación de la Constitución. Y sin embargo la Corte dice, pues sí hay interpretación y además mal hecha. ¿Y en qué consistió la interpretación? Esto es una vergüenza porque la señal que se manda a todos los funcionarios, bueno, a todos los trabajadores de organismos descentralizados y empresas paraestatales es tremenda. Es decirles, en el momento en que el presidente de la República quiera quitarle su fuente de trabajo, se las va a quitar, punto. No hay más. ¿Por qué? Porque el argumento jurídico es que hubo causa de fuerza mayor. O sea, las relaciones de trabajo se terminan por causa de fuerza mayor. ¿Y cuál es la causa de fuerza mayor? La voluntad del señor presidente. Oye, pero espérame, el presidente es la cabeza de la Administración Pública Federal. Y un organismo descentralizado es parte de la Administración Pública Federal, de la Administración descentralizada. Por lo tanto, no puedo decir que viene desde afuera, lo ajeno es esencial a la fuerza mayor, que viene desde afuera el decreto que extingue a luz y fuerza. Estamos hablando de la casa del señor, de la casa del señor presidente, pues, claro, ¿no? Entonces, aquí no hay ninguna fuerza mayor, pero además el trabajo se sigue prestando, lo sigue prestando Comisión Federal de Electricidad, por lo tanto no hay extinción tampoco de las relaciones laborales.
no hay extinción de la fuente de trabajo, la fuente de trabajo sigue, cambió de nombre, ¿no? Es lo que típicamente llamamos una sustitución patronal. Pero el mensaje es, si ustedes están en Pemex o están en cualquier descentralizada, y al señor presidente de la República se le ocurre hoy firmar un decreto de extinción de este organismo descentralizado, pues ustedes están fuera, están sin trabajo porque viene de afuera, es fuerza mayor, es ajeno y no podemos hacer nada por evitar. Es ridículo, claro. Y eso la Corte dijo, así es, ¿no? Claro, porque inclusive a mí me parece que esa causa de fuerza mayor fundamentalmente es condicionamientos externos. Absolutamente, condicionamientos externos ajenos en contra de los cuales no puedo hacer nada por evitar que causen los efectos. Así es. ¿Cómo puedes tú interpretar modificaciones a las reformas laborales como la figura del outsourcing? Bueno, eso es un tema, ahí le salió mal la jugada, ¿no? En general todo este tema de la reforma laboral fue fuertemente impulsado por el sector patronal, concretamente por la Coparmex y por el Consejo Coordinador Empresarial. Llevaban décadas peleando porque la ley se reformara siempre en favor de sus intereses. Y entonces, hablando del outsourcing, o como le dice la ley ahora, el régimen de subcontratación, el trabajo en régimen de subcontratación, pero lo que ellos pretendían era simple y sencillamente autorizar sin ninguna limitación, sin ningún candado, el que las empresas pudieran subcontratar la totalidad de los trabajos si querían. ¿Con qué intención? Pues no pagar utilidades, eso está muy claro. Así lo vienen haciendo desde hace mucho tiempo. Desde hace décadas. Crean segundas sociedades que no tienen trabajadores, a los trabajadores los dejan en aquella que no produce utilidades porque todas las utilidades se las pasan a las otras. Es un fraude, ¿no? Y ese fraude pues simplemente querían pues ya no correr ningún riesgo, porque debo decir que habían surgido algunas tesis e inclusive una jurisprudencia de un colegiado, del tercer tribunal colegiado de materia de trabajo del primer circuito, en donde dice que en ese caso ambas empresas, la que presta el servicio o suministradora de personal, como le llaman, y la que recibe el servicio forman una misma empresa, en realidad una misma unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios, en términos del artículo 16 de la Ley de Trabajo. Y por lo tanto ambas son solidariamente responsables, y eso incluye, aunque no lo diga esa tesis específicamente, incluye la obligación de repartir utilidades, de las utilidades generadas en una o en la otra o en ambas, repartirla a los trabajadores de una o de la otra o de ambas. En este caso una no tiene y otra sí. Entonces, pero esto es algo muy reciente, esto me parece que fue apenas el año pasado que salió esta jurisprudencia. Digamos, sí ya había venido viéndose cierta evolución para evitar ese fraude. Entonces los patrones les empezó a urgir sacar la reforma para que ya se les autorizara, y entonces aquellas interpretaciones de algunos colegiados locos, ¿no? Pues ya quedaran sin efecto. ¿Y qué vino a ocurrir? Bueno, en primer lugar, una muy mala definición de este trabajo en régimen de subcontratación, porque lo sujetan a que la empresa contratante, así llamémosle, vamos a decir que la que manda, la que dirige, en fin, esté fijando tareas y supervisando los trabajos de la contratista. Entonces yo digo, bueno, pero si la contratante no tiene trabajadores formalmente, pues no tiene con quién supervisar ni fijar tareas. Entonces ya por ahí hay un filón que se puede explotar, pues precisamente en favor, en este caso, de los patrones, para decir, pues ese no es mi caso. Yo no tengo trabajadores, por lo tanto yo ni vigilo a la otra, ¿no? La otra se vigila sola y tiene sus tareas a través de un contrato que hicimos y ya. Pero luego vienen los candados que se le pusieron en la Cámara de Diputados. Si no puedes subcontratar la totalidad de los trabajos, y por lo tanto si te quedas con 5 trabajadores, pues ya vas a tener que pagar utilidades, o con uno. Mientras no sea, se supone que el director general, gerente general o administrador general, que esos no participan en las utilidades, todos los demás sí. Entonces, si no puedes subcontratar la totalidad, la intención por lo menos de este candado es que sí pagues utilidades. Segundo, no puedes subcontratar a lo bestia, bueno, así no lo dice la ley. Sino solo tienes que justificar la subcontratación por el carácter especializado del trabajo. Entonces está bien, yo puedo tener una empresa, servicios de limpieza,
puedo tener una empresa de servicios de seguridad, de cómputo o un despacho de abogados. Y finalmente es legítima la subcontratación que hace una empresa para contratar a esta otra empresa especializada. Pues, estos servicios que he dicho pues son típicos, ¿no? Pero hay muchos más. Entonces, eso se vale, pero no se vale que pongas a todos tus trabajadores en otra empresa que a lo mejor tiene más también trabajadores de otras y otras y otras. Y es una empresa que en realidad no hace nada, pero que formalmente hace todo. Así es. ¿No? Y el tercer candado es que no puedo tener los trabajadores que hacen lo mismo adentro y afuera. O sea, ganando distintos salarios con distintas prestaciones. Entonces le salió el tiro por la culata, porque hoy es mucho más difícil mantener, digamos, esa hipótesis de la subcontratación falsa, ¿no? A mí me gusta mucho conversar con trabajadoras y con trabajadores. Y precisamente en una tienda de autoservicio, ya casi en la caja, al pagar, vi a una muchacha demacrada, cansada, ojerosa, y le dije, ¿estás cansada, verdad? Sí, señora, ya llevo aquí más de 7 horas. No me digas, ¿y qué te pagan? ¿Cuánto te pagan? Me pagan 17 pesos la hora, con una responsabilidad enorme, Todo el dinero que manejan. ¿verdad? Si aquí falta 1 peso o 1000 pesos, lo tengo que pagar. ¿Y tienes prestaciones? No. Entonces, eso nos da una idea, ¿verdad? De cómo los empresarios, este tipo de empresas transnacionales, explotan a nuestros trabajadores, ¿verdad? Bueno, los famosos cerillos se supone que no son sus trabajadores. Y ahora salen a decir, no, miren, somos socialmente responsables porque ahora tenemos agentes de la tercera edad. De mayor edad, de la tercera edad, y bueno, es una fuente de ingresos. Y uno ve, bueno, ¿y cuánto se ganarán los señores en las propinas? No sé cuántas horas trabajen, pero bueno, a lo mejor se llevan 200, 300 pesos en un día, pues que bueno, tampoco es gran cosa. Dice que bueno, pero no tienen seguridad social, ¿sí? No tienen estabilidad en el empleo, no tienen nada porque dicen que no son sus trabajadores, son trabajadores voluntarios del cliente. O sea, pues sí, nosotros somos los clientes del supermercado. que les pagamos. Y nosotros les pagamos con la propina y a nosotros nos empaquetan los productos. Claro que debemos estar violando la ley sin saberlo porque ahora dice la ley, ahora que habla del salario por hora, que eso fue otra cosa que le salió el tiro por la culata, es que tienen muy malos abogados los empresarios, ¿eh? Realmente es increíble. Finalmente se salen con la suya por otras razones, pero no tienen esa habilidad. Este tema del salario por hora. La ley ya decía desde antes, el salario se puede fijar por unidad de tiempo. No solo eso, dice por unidad de tiempo, por unidad de obra, a precio alzado, por comisión y de cualquier otra manera. Yo siempre dije, a ver cómo me vienen a flexibilizar un artículo que dice de cualquier manera. Pues no hay manera de flexibilizarlo, ¿no? Es lo más amplio y más flexible que hay. Pero además, si hablamos de salario por hora, bueno, pues dice la ley por unidad de tiempo. Y entonces unidad de tiempo, pues es la hora, o es el minuto, o quieres pactar el salario por siglo, también se vale, es unidad de tiempo, o por segundo, o por cuarto de hora, o ponle lo que tú quieras. Es decir, entonces, pero insistiendo, es que queremos que esté establecido el salario por hora. Bueno, ahora ya lo tienen. Ahora ya dice la ley que se puede fijar el salario por hora, en cuyo caso no se podrá pagar menos de una jornada. Le salió el tiro por la culata, porque ahora, ¿Sí? Ahora yo puedo contratar a un trabajador por 2 horas, pero le tengo que pagar 8. Pero en la realidad no pasa eso. Pues esto es nuevo, vamos a ver qué pasa a la hora que empecemos a meter demandas por esos temas, ¿no? Y yo trabajo 2 horas, pero a mí me tienen que pagar 8 y no me pagan 8, porque me pagan la cuarta parte, que este señor que sí trabaja 8, que hace lo mismo que yo. Claro, uno puede decir, bueno, es que trabajo igual, salario igual. Si tú trabajas la cuarta parte que él, pues debes ganar la cuarta parte de salario. Sí, pero hoy la ley dice que si a mí me contratas por hora, yo debo tener el salario de una jornada. Y hay quien dice, sí, pero de salario mínimo. No, la ley no dice salario mínimo, dice el salario de una jornada. Entonces se entiende que es el salario de esa categoría, de ese puesto. Por eso digo que volviendo, ya esto es de mala imaginación de mi parte, mala leche dirían algunos. Si yo contrato a un trabajador en un supermercado, suponiendo que fuera mi trabajador, para que meta las mercancías que acabo de comprar en una bolsita y le doy 10 pesos de propina,
pues estoy violando la ley porque le tendría que dar el salario de 8 horas, porque yo lo contraté por 1 minuto o 2 para empacarme las cosas, ¿no? Entonces, pues el señor me podría demandar y le tengo que pagar 3 meses de indemnización y no sé cuántas cosas más. Digo, estoy hablando ya me estoy yendo de la realidad, evidentemente, pero así de absurdas son las cosas, ¿no? Es decir, yo creo que aquí hay también una serie de cuestiones de que no hay técnica jurídica para legislar. No, y si uno ve todas estas reformas, caray, primero tuvieron años, sobre todo los patrones, porque este mismo proyecto vino de la Secretaría del Trabajo, ¿no? De aquella Secretaría de Lozano, de triste memoria. Luego intervino el PAN, porque el mismo proyecto lo presentó la Secretaría del Trabajo, lo presentó el PAN, lo presentó el PRI, ¿sí? Y al final pues lo presentó Calderón ya como proyecto propio, pero era el mismo, con pequeños cambios era el mismo. Entonces fueron años de tener en los ojos la redacción de esos artículos y poder hacer algo decente, porque si a mí me dicen, oye, necesitamos para 5 días un proyecto de ley de trabajo, pues me va a salir una porquería, ciertamente, no tan mala como esta, pero me va a salir muy malo. Pero si tengo tanto tiempo, pues lo voy a afinar, lo voy a sacar bien. Bueno, pasó por la Cámara de Diputados, pasó por la Cámara de Senadores, regresó a la Diputados, regresó a los senadores, y qué bárbaro, con una redacción, con faltas de ortografía, con prosodia, sintaxis, todo eso desastrosamente, ¿no? Errores garrafales que, bueno, si yo los detecté en tan poco tiempo, pues cómo es que ellos no los detectaron. Por ejemplo, una pésima definición de qué es acoso sexual y hostigamiento. 2 pésimas definiciones. Luego nos lo meten en un artículo 3º bis que parece un artículo muy importante para definir 2 malas conductas que podrían estar allí en las causas de despido y demás. Bueno, pero manejan esos 2 conceptos muy mal definidos, pero manejan acoso sexual y hostigamiento. No califican hostigamiento, no dicen hostigamiento laboral, hostigamiento, no, simplemente se lo dejan. Hostigamiento lo ligan, por cierto, a un tema de jerarquía, y luego el acoso sexual, dice la ley, y aquí estoy pensando en un programa esencialmente para mujeres luchadoras, ¿no? El acoso sexual dice que es una conducta en donde no hay subordinación. O sea, por separarla del hostigamiento donde sí hay subordinación, aquí estúpidamente, perdón por la palabra, dijeron, no hay subordinación. Pues cómo no, es decir, quizás quisieran decir que no necesariamente hay subordinación, pero lo que dicen es en donde no hay subordinación. Entonces, si yo, jefe, acoso sexualmente a una subordinada mía, entonces yo no estoy en esa figura, porque ahí sí hay subordinación. Es una tontería. Yo sé claro que el tema a lo mejor estoy siendo muy exquisito, pero los señores legisladores pues, creo que deberían haber reparado en eso. Pero luego en el capítulo final de las multas, imponen multas por acoso y hostigamiento sexual. O sea, ahí voltean los tipos, digamos, de las malas conductas. No, está plagada, como esas cosas está plagada de errores. Es una Yo creo que esto nos remite, si tú me permites el comentario, a que la integración de las cámaras debe ser, inclusive, debe existir o debe regirse por una modificación en el COFIPE a donde se verifique que llenan determinado perfil los que vayan a disputar un cargo, porque sí, nos dan cada gato por liebre, en verdad. Es cierto, esa es una antigua discusión, porque bueno, sobre todo del lado de los diputados, se supone que es un representante popular. Y entonces que no podemos exigir, me imagino yo que un poco esta es la filosofía, no puedo exigir al diputado tener características que no corresponden a sus representantes. Pero si van a ir a legislar. Bueno, pero también el presidente de la República es un representante popular y a él sí le pedimos ciertos requisitos, no tantos, pero sí le pedimos algunos. No, yo creo que sí, tendría que haber ciertos requisitos. Pero esto pasa un poco, volvemos al tema de la reforma. Ahora nos exigen a los abogados tener título profesional. Y bueno, los colegios de abogados, del que yo formo parte y otros, están muy contentos porque ya no va a haber coyotes. Por favor, señores, sacar un título de abogado es lo más fácil del mundo. Antes no era tan fácil, tampoco era tan difícil. Bueno, hoy hay un montón de escuelas que expiden títulos. Patito. Desde la de Santo Domingo hasta la que sea, ¿no? Y yo digo, yo siempre le he tenido más miedo a los
títulos sin abogado que a los abogados sin títulos. Y entonces, pues sí, les vamos a poner requisitos a los señores diputados, por lo menos ya se les quitó el fuero, que eso ya es una maravilla. Y pues sí nos van a llegar con títulos igual de brutos. Entonces, a ver, yo estuve 3 años, tuve esta experiencia maravillosa de trabajar en el gobierno federal. Fui director general de Asuntos Jurídicos en la Secretaría de Desarrollo Social. Y buena parte de mis actividades pues fueron actividades prohibidas de cabildeo, desde la Secretaría con diputados, senadores, ¿no? Como me tocó, aunque a mí me invita a trabajar con el Carlos Jarque, secretario de Desarrollo Social, con el presidente Zedillo, pues esto ya muy al final de la presidencia, y luego se le ocurrió al PRI perder las elecciones, cuando yo llevaba 2 meses y medio trabajando ahí. Entonces, pues llegó el gobierno de Fox, llegó Josefina Vázquez Mota, me ratificó, lo cual le agradezco mucho a la señora, y me quedé 2 años y medio más trabajando con ella. Entonces, realmente mis interlocutores eran los diputados, senadores del PAN, eran mis primeros interlocutores, aunque yo no fuera panista, bueno, pues era la gente del gobierno con la que yo tenía que trabajar, y pues conocía gente muy valiosa, gente muy respetable. Pero la gente más inteligente, la más interesante no eran los diputados, sino eran las gentes que trabajaban en la Fundación Preciado, estoy hablando del caso del PAN. Y seguramente que lo mismo ocurre en el PRI y en el PRD. No serían los diputados, siempre hay alguno brillante, desde luego, sino esos equipos de apoyo, y quienes redactaban, quienes presentaban a los propios diputados, y ya muy bien redactadas eran estas gentes. Ahí sí había maestros en esto, doctores en lo otro, postdoctores en no sé cuánto, gente de estudio, gente muy, muy valiosa. Bueno, esta reforma laboral no pasó por ninguno de ellos. Pues no, ¿no? no. Esta no pasó de las cámaras porque, en primer lugar, hay que recordar que era la iniciativa preferente, que con los aceleres de Calderón, porque ya se iba, pues no se esperó a la reglamentación. La iniciativa preferente es una reforma constitucional de principios de octubre, ¿no? Del año pasado, del 2012, y que la misma Constitución, bueno, en el decreto que se reforma, dice que en 1 año el Congreso de la Unión tendría que expedir la ley reglamentaria. Bueno, pues 10 días después o 15 días después Felipe manda la iniciativa de Ley Federal del Trabajo a la Cámara, creo que 3 semanas, bueno, la manda el día anterior a que se presente, a que inicie el periodo de sesiones. Los diputados no tienen comisión de derecho al trabajo porque es primera sesión de esta legislatura, entonces les lleva 2 semanas en constituir su comisión. Tenían que dictaminar en 30 días, ya se les fue casi la mitad del tiempo. Evidentemente se hizo mal a las carreras, y la culpa la tiene fundamentalmente Felipe Calderón, ¿no? Por andar acelerado, porque no la mandó 2 años antes, tuvo 6, ¿no? No, tuvo que esperarse al último momento para intervenir en algo de lo cual no tiene la más remota idea, además. ¿Sí? Ni él ni su secretario de Trabajo, para acabar rápido, aunque ya no era Lozano, ya era la secretaria, pero bueno, así fue. Hay un asunto que yo no quisiera dejar de tocar. Es el aspecto, hablando de los grandes oligarcas de este país, que aparecen como los grandes multimillonarios. Estoy hablando de la REA, del Grupo México. De Germán Larrea Mota Velasco, sí. En donde es un verdadero explotador de los trabajadores mineros. ¿Cómo la ves? Ese es un tema, hay que abordarlo primero que nada desde el punto de vista social, ¿no? Me voy a olvidar por un momento de que yo soy abogado del sindicato minero, pero no del todo, porque eso me ha permitido conocer desde adentro, digamos, la tragedia de los mineros. El año pasado me invitaron a Buenos Aires a un congreso organizado por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y me pidieron hablar sobre un tema que no es muy lo mío, que es un tema muy importante. O sea, no lo estoy despreciando, pero bueno, mi experiencia no va tanto por ahí, que era cuestiones de previsión social. Y quizás lo mejor de mi ponencia, bueno, a mí me gustó, fue el título, que le puse los costos de la imprevisión. Entonces hablé fundamentalmente de pasta de conchos, pero no solo de pasta de conchos. Curiosamente había yo leído esta novela, un clásico francés, ahora se me fue el nombre del autor y el nombre de la novela, es que el Alzheimer sí está avanzando. No digas pero eso. Bueno, es sobre, hay pocas novelas, por cierto, buenas sobre trabajadores, sobre conflictos laborales,
y esta es una de ellas. Y habla precisamente de un problema en una mina de carbón. Y luego, buscando antecedentes, me encuentro con que casi exactamente 100 años después de que está escrita esta novela, ocurre un gran accidente en Coahuila. ¿Sí? Y luego otro y otro más, y por ahí viene el de Pasta de Conchos como uno de los más graves, creo que es Y el los segundo más pocitos grave. que constantemente, Los ¿no? pocitos de carbón. Entonces, de esto hablamos un poco allá en Buenos Aires, en esta ponencia de los costos de la imprevisión. Hay algunas empresas, las menos, que son responsables, que saben que trabajan, porque no hay, yo creo, una sola actividad minera que no tenga riesgos altos. Pero por lo menos empresas, sí me consta, me lo han dicho también las agencias del sindicato, me han dicho, mira, esta empresa tiene lo más avanzado en tecnología, en protección, etcétera, etcétera, nos da gusto trabajar por ello. Sí hay accidentes, porque es inevitable que haya accidentes, pero la inmensa mayoría de las empresas tienen un enorme desprecio por la vida y la salud de los trabajadores. Son materia intercambiable, son materia sustituible. Se muere uno, pues tengo muchos haciendo cola para entrar. Y los pocitos del carbón es una vergüenza. Venía una prohibición, estas eran las cosas con las que se quería lucir Calderón, ¿no? Entonces venía una prohibición en la ley de los pocitos del carbón, pues ¿cómo será que se la quitaron? Qué barbaridad. Se movieron los empresarios del carbón y le quitaron la prohibición. Entonces hoy está permitido todavía los pocitos, y aunque dicen que bueno, van a hacer lo que se pueda por terminar con ellos. Para la gente que no sabe, el pocito de carbón es un hoyo donde cabe un tambo de aceite, ¿sí? Donde se mete el trabajador en el tambo, lo hacen bajar en el tambo de aceite, entra ya al túnel donde se explota el carbón, entonces se sale del tambo de aceite y se pone pues a rascarle la tierra, ¿no? Y además eso genera un gas que le llaman el gas grisú, que es terriblemente explosivo. Y dañino. Esta es la gente que dice, bueno, es como, alguna vez me tocó platicar hace muchos años con un fumigador, le digo, oiga, ¿y a ustedes no les da miedo hacer las barbaridades que hacen? Dice, es que nos vamos a morir de todas. Si no nos estrellamos contra los cables que están atravesados o alguna cosa así, no vivimos mucho tiempo por lo que estamos respirando todos los días. Bueno, un poco lo mismo. Pasta de Conchos no era un pocito, Pasta de Conchos se supone que era una mina con las medidas de seguridad que evidentemente no las tenía, no cumplía con ellas. Y bueno, pues Grupo México, las personas pues que lo dirigen siguen tan tranquilas porque pues más allá de haber pagado unas indemnizaciones mínimas, pues no les pasó nada, ¿no? Y siguen ganando dinero como locos. Yo creo que es la peor vergüenza y actuación de un secretario, ¿verdad?, del trabajo, a donde lo premiaron, ¿verdad?, con una posición en el Senado. Estoy hablando de Lozano. Entonces, a mí me parece que nos lastima. Esto es un asunto que todavía está pendiente, y las familias, por lo menos, de Pasta de Conchos, cada año, vienen aquí al DF y con una misa recuerdan a las gentes que están todavía en la mina. Y hay gente maravillosa, como el padre Vera, el obispo Vera, que ahí sigue enfrente en la lucha, y bueno, hay muchas responsabilidades en muchos lados, pero ahí sí creo que Pasta de Conchos no se va a olvidar, ¿no? Y no se va a olvidar, desde luego, por el accidente, por la imprudencia, por la falta de previsión, pero no se va a olvidar porque nadie reaccionó bien frente a ese accidente. Todo el mundo reaccionó con un enorme egoísmo, empezando por el gobierno federal, por Vicente Fox en ese momento, por quien era secretario de Trabajo, Salazar, en fin. Es un capítulo muy vergonzoso, digamos, para toda la nación, porque fue empresarial, fue político, fue sindical, fue de todo, ¿no? Y bueno, pues ahí queda, y bueno, ahora se ha hablado, el gobierno de Peña Nieto, del rescate de los cuerpos. Ojalá y lo hagan, porque yo tengo la sospecha, por lo que he escuchado, que cuando se encuentren esos cuerpos, lo que quede de ellos va a ser una prueba muy clara de que cuando abandonaron las labores de rescate seguían vivos. Y yo creo que por eso no quisieron ya seguir adelante. Aquí hay una diferencia con el gobierno chileno, ¿no?
fue otro caso, ¿no? Yo tampoco, a mí no me apantalla mucho ese caso de que, bueno, qué bueno, rescataron con vida y todo eso, pero fue un tema también muy mediático, se dieron las circunstancias para que ocurriera, en fin, y hubo otro caso también más o menos recientemente en alguna mina en los Estados Unidos, donde también acabó en tragedia, no recuerdo si ahí rescataron algún minero vivo, pero bueno, por lo menos estaba en la mina. Ese me gustaba más porque el empresario estaba en las labores de rescate personalmente todos los días, angustiado se le veía, ¿no? Y acá pues nadie vio a las gentes de la empresa, nadie vio a las gentes del gobierno federal, bueno sí, al secretario de Trabajo. Y a mí me sorprendió mucho porque el día que llegó el secretario de Trabajo a la televisión, el día siguiente del accidente, dijo, aquí no hay responsabilidad de la empresa. Órale. Entonces era Salazar, ¿no? Decía uno, bueno, ¿y cómo sabe? O sea, ayer explotó la mina, ¿cómo sabe que no hay responsabilidad? Ah, pues es que las inspecciones, la empresa cumplía, luego salió con que nada de eso era cierto, la empresa no cumplía, pero claro, tenía comprados a los inspectores de trabajo y con eso dicen que se los llevaba al table dance y ahí les daba su propina para que salieran muy bonitas sus actas de inspección, ¿no? Y bueno, el accidente, precisamente lo que demuestra el accidente y acabaría de corroborar el hecho de que rescaten a los cuerpos, pues que las condiciones eran absolutamente inhumanas y no cumplía nada. Tengo la impresión, y creo que por ahí el sindicato de mineros publicó un mapa de México a donde prácticamente en todos los estados de la República hay minas y las están explotando los la REA. No lo sé. Ahí en las oficinas del sindicato y mapa de la República Mexicana hay varios estados que no tienen minas o que no tienen ellos contratos en esas minas, porque tienen sus chinches, digamos, o algo así. Y el sureste, por ejemplo, no hay minas, me llama la atención. Quizás por la piedra caliza, el subsuelo y todo esto, pues ahí hay agua nada más, me imagino, ¿no? Pero sí, Quintana Roo, Campeche, Yucatán, inclusive Tabasco, Chiapas, sé que hay, aunque no recuerdo si está ahí, sí, debe estar, porque Chiapas por lo menos ahora recuerdo estas maravillosas minas de ámbar que sacan sí. Esas los indígenas sacan hermosas, ¿no? Entonces algo debe haber. Y bueno, ya más para acá sí, en el norte del país desde luego, ¿no? Entonces Guerreros, Zacatecas, Michoacán, Sonora, Sinaloa, entonces hay grandes minas. Pero sí hay áreas grandes de la República, o no hay minerales explotables o no se han metido. Pero hay estadísticas muy curiosas. Por ejemplo, la cantidad de suelo concesionado por la Secretaría de Energía contra las minas reales. O sea, estos señores, estos grandes empresarios mineros, tienen la posesión yo creo que del 80% de la República Mexicana, pero explotan la 10ª parte de eso. O no sé, estoy inventando los números, pero sí, como que se reservan el derecho de explotarlo, lo cual evidentemente no es la intención. Si yo te voy a concesionar, es para que explotes la mina. Pero además no les pagan impuestos, no pagan impuestos. Les regalan los minerales. Pues sí. Es decir, yo te concesiono este pedazo de terreno. Tú haces un agujero, sacas oro, sacas plata, sacas zinc, sacas cobre, sacas carbón, lo que quieras, y es tuyo. A mí nada más me vas a pagar impuestos, pagar impuestos sobre la renta. Pero el material que era de todo el pueblo, te lo estoy regalando. Todo lo que saques es tuyo. Y solo me vas a pagar impuestos sobre tus ganancias. Es una vergüenza eso. Es el caso también en San Luis Potosí, de que están tocando lugares sagrados de los indígenas. Huiricutas. Sí. El lugar de los, ¿cómo se llaman estos? Este grupo maravilloso que hace esos ojos de Dios. Y, sí. El trabajo con las chaquiras. Los huicholes. Los huicholes. Que luego ellos creo que también utilizan otro nombre, pero bueno, los huicholes así los conocemos. Pueblo Huiricuta. O pueblo Huiricuta. Es poco como los tarahumaras y los rarámuris, ¿no? Sí, bueno, ahí hay un tema, a lo mejor para una mente occidental es difícil valorar el carácter sagrado, pues, de un terreno que además
según entiendo, siempre ha estado sujeto a la apropiación privada y simplemente pues se respetó entre comillas porque no representaba ningún valor para nadie, ¿no? Entonces por eso los huicholes o wiricutas tenían la posibilidad de seguir acudiendo a sus lugares sagrados, al Cerro del Quemado y todo esto, y hacer sus celebraciones. Yo recuerdo hace muchos años, yo pasé una temporada pequeña en Boston en 1975, estamos hablando de, y nos pedían los maestros, pues yo estaba en un curso de inglés, que nunca lo aprendí, pero no importa. Entonces nos pedían los maestros que hiciéramos como unas por los extranjeros, pues de repente algún pequeño ensayo o algún tema, expusiéramos algo de nuestro país. Y yo me encontré en la biblioteca de la Universidad de Boston los libros maravillosos de Fernando Benítez sobre los indios de México. Y entonces hay una parte pues en el libro que se llama El mito del Noé Huichol. Lo leí en inglés, además una cosa muy rara, y fue cuando me metí un poquito a saber algo de esta peregrinación de los huicholes, el sentido sagrado del peyote. Maravilloso. Todo eso, maravilloso. Entonces, desde luego que tenemos un problema de cultural, ¿no? Porque la religión es cultural. A lo mejor a mí no me importa tanto la religión como creencia individual, ¿no? Yo puedo ser religioso, puedo ser ateo, puedo ser agnóstico, puedo ser lo que se me pegue la gana, pero es un valor cultural. Es decir, yo no podría decir, bueno, acabemos con todos los síntomas y signos representativos de la religión católica, o de la religión judía, o de los huicholes, ¿no? No se vale. Entonces, es parte de la cultura de una nación y hay que respetar esa cultura, porque es parte de nuestro valor y de lo que nos puede hacer más grandes el día de mañana. Y sí, en ese sentido me queda muy claro que hay una falta de respeto enorme y de que las cosas no se hacen como se deben hacer. Porque aún si pensamos que hay algo importante que explotar en el lugar que sea, pues muy probablemente con respeto y hablando y respetando la autoridad de los huicholes y sus creencias y demás, podría llegarse a un arreglo con ellos para decir, bueno, ¿por dónde le vamos a entrar? ¿No? Aquí hay algo y qué les va a tocar a ustedes, ¿no? Así es. Yo no quisiera dejar de tocar este asunto porque me parece relevante con respecto a la muerte de Hugo Chávez Frías. A mí en lo personal, pues yo le tengo un gran reconocimiento, independientemente de su carácter, etcétera. ¿Cuál es tu opinión? Es una opinión muy difícil, precisamente porque es un personaje sumamente controversial. Evidentemente, bueno, eso creo yo, es un personaje para el cual la democracia no tenía ningún significado. Era un mesías también, pues, como será calificado un político aquí en México, pero con el poder, contra el poder. Y en ese sentido no merecía mi respeto ni mi admiración, pero como líder social, impresionante. Yo estuve en Venezuela hace, no sé, un par de años. Lo primero que me llamó mucho la atención, porque mis amigos de izquierda de Venezuela, bueno, de izquierda, de centro y de derecha, en todo, tengo amigos afortunadamente en Venezuela, en Caracas, en Barquisimeto, en otros lados, gente muy inteligente. Nadie quiere a Chávez, nadie quería a Chávez. ¿Por qué? Pues porque no era democrático y eso era un valor fundamental para ellos. Pero llegando yo al aeropuerto de La Guaira, ahí cerca de Caracas, tomo un taxista, el taxista ni siquiera era venezolano, no era hondureño, no recuerdo de dónde, y hablaba maravillas de Chávez. Y entraba uno a ver Caracas y decía, qué desastre. Yo que conocí Caracas en buenos tiempos, se ha convertido en una ciudad fea, sucia, desordenada, y yo recordaba una Caracas muy bella, ¿no? Y eso pues era parte también de Chávez. Pero la gente, la inmensa mayoría de la gente del pueblo quería mucho a Chávez, y ayer lo demostraron. O sea, la gente tenía una vivienda. Claro, antes veía un edificio, por cierto, un par de edificios gigantescos. Uno está invadido por paracaidistas. Es una tristeza ver aquella maravillosa obra de arquitectura totalmente deteriorada. No por quien la habita, pero porque está deteriorada, porque no tienen dinero para mantener un edificio de esa naturaleza. Pero hay que preguntarle a la gente que tiene ahí una vivienda si está contento o no. Entonces, dejo simplemente en la mesa la parte que es admirable de Chávez, la parte que es detestable de Chávez. No es el dirigente que necesitamos, que ningún país necesita, pero hay mucho que aprender. Así es. Bueno, yo quiero agradecer muchísimo
al licenciado Carlos de Buen que nos haya dado esta oportunidad. Para mí ha sido espléndida. Hemos aprendido muchísimo y bueno, surgirán algunas propuestas, algunos temas, y yo quiero dejar sentado desde ahora mi respetuosa solicitud para que él, de acuerdo a su agenda, regrese a este programa. Con mucho gusto. Porque pues hay muchas cosas que comentar desde el punto de vista de la cuestión laboral. Yo creo que definitivamente ya no hay más que hacer en este país con respecto al ESME. Bueno, vamos a instancias internacionales, ¿no? Vamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es un camino largo, pero bueno, esa es la última esperanza jurídica que queda. Y el movimiento no lo van a desactivar tan fácil. Claro, yo creo que por lo menos nuestra solidaridad a la resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas y a miles de trabajadores con sus familias, muchas compañeras, pues que están ahí en la trinchera luchando, y bueno, eso es, hay que destacarlo, ¿no? Yo quiero agradecerte mucho que nos hayas dado esta oportunidad aquí en este programa, Espacios de Diálogo de Mujeres Insurgentes. Te apreciamos mucho, apreciamos y enviamos un abrazo caluroso al licenciado Néstor de Buen. Mucho gusto. Increíble. Ojalá lo tengamos pronto por aquí también. Y bueno, agradecerle a usted que nos haya sintonizado aquí en canalpatrio.tv en la voz e imagen de la sociedad civil. Agradecerle a nuestro compañero Hugo Aguirre de que nos dé todo tipo de apoyo técnico y sobre todo a usted al sintonizarnos. Mañana es 8 de marzo. Mañana culminaremos con nuestro análisis acerca de la situación de las mujeres en este país. Y bueno, aquí han estado destacadas compañeras y creo que vamos para atrás, pero bueno, tenemos que echarle para adelante, claro que sí, y seguir luchando. Pásela bien, nos vemos el día de mañana en punto de las 11 aquí en su programa. Beatriz Gallardo les agradece muchísimo. Pásela bien. Con todos ustedes en este programa.